Danmachi, ¿está mal que un conejo intente derribar las estrellas? Capítulo 6. Batalla decisiva del bien y el mal. El velo nocturno que adornaba el cielo nublado comenzaba a desaparecer, señalando el inicio de un nuevo amanecer. Ahora solo las nubes grises y ásperas cubrían el vasto cielo. Evilus se movilizó desde el exterior con un número abrumador de enemigos. Horario ya se había preparado con antelación, asegurando los edificios que tenían dentro a los civiles. Pero eso solo era secundario, el objetivo principal del enemigo era Babel. La enorme edificación rascacielos que servía como cubierta que separaba a los monstruos del mundo mortal. Se encontraba bloqueada por una alta y gruesa pared gélida creada por obra de la magia. Mientras era protegida por la mayoría de los aventureros de clase alta sobrevivientes que aún deseaban luchar por su ciudad. Este definitivamente sería el día del gran conflicto, en la ciudad laberinto llegaría a su desenlace. En otra parte de la ciudad laberinto. En una ubicación desconocida para el ojo público de la gente. Paredes, columnas y suelo muy bien constituidos, detalles impresos que le daban un toque misterioso al lugar. El material con el que estaba confirmado era de alta calidad. Por su diseño interior, podría decirse que era una especie de laberinto artificial. ¿Qué están esperando? Hay que llevarlo a la superficie. Lo haría más rápido si pudiera, pero es imposible. Dos partidarios encapuchados de Evilus se quejaron entre las sombras. Uno había abierto una enorme puerta de aspecto cruel, mientras que el otro y más desafortunado tenía que liberar a cierta criatura que estaba dormida. Grrr. Pero su solo desagradable gruñido fue más que suficiente para que casi sus corazones escaparan por sus pechos. Detrás de ellos, su figura oculta por las sombras de gran tamaño, provocó que sus rostros se volvieran pálidos. Cadenas sujetaban sus corpulentos brazos y piernas. Era una existencia que provocaría el caos en un instante. ¿De dónde diablos sacaron esta cosa los ejecutivos? Eso no es de nuestra incumbencia. Lo que debemos hacer en este momento es... Smack. En cuestión de un segundo, el cuerpo de los dos desaparecieron y después fueron reemplazados por una mancha roja que salpicó las paredes y el suelo. El responsable de esto fue el corpulento brazo del monstruo que aún seguía tendido en el aire. La clara demostración de que uno solo de sus golpes tenía la capacidad de asesinar instantáneamente. Clench. Un solo movimiento provocó que las cadenas que unían sus brazos y piernas se rompieran con suma facilidad pese al buen material con el que habían sido fabricadas. Ahora la enorme bestia en completa libertad miró a través del largo túnel, y siguió de donde provenía la luz. Cada paso que daba hacia adelante, la iluminación revelaba su verdadero aspecto. Más de 2 metros de alto, su cabeza estaba afortunada por 2 cuernos rojos tan largos como cuchillos. El brillo color plata rodeaba su musculoso cuerpo, era una especie de armadura de placas. Su única arma era una hacha gris de doble filo, una labris. Grrr. Al llegar al final de la puerta que comunicaba con el exterior, una caverna rocosa de espacios muy reducidos, lo más probable es que reduzca su movilidad. Sus ojos se encendieron en una luz roja anhelando en campo de batalla. Grrr. Grrr. Bramó un par de veces antes de abrirse camino por las columnas rocosas primitivas. Más adelante, cientos de metros por debajo del suelo de la ciudad laberinto. ¿Y eso qué fue? Ryu levantó su cabeza y miró hacia el techo, sus orejas élficas le alertaron del peligro inminente. Fue cerca de aquí. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Kaguya señaló con el ceño fruncido. No hay tiempo para esto. Recuerden el objetivo principal de nuestra misión. Alice intervino regresando a sus compañeras al presente. La misión que se les había encargado el día de hoy era adentrarse a las profundidades de la mazmorra y subyugar a la pesadilla. Una nueva especie de monstruo fortalecida, irregular, que había sido engendrada de los pisos profundos a causa de los dioses malvados partidarios de Evilus. El mismo fin de Himne les había transmitido esa información, mientras preparaba las alineaciones. Les prestaría a Riveria, Nineel, Gareth, Elgarm, e incluso a Aiz Wallenstein, Genki, para esta misión. Mientras que él, y el resto de la familia Loki lucharon junto al resto de las familias contra Evilus en la superficie. Convirtiendo esta guerra, en una batalla de 2 frentes. Como era esperarse de mi futuro esposo Finn. Lyra elogió las capacidades de liderazgo de su interés romántico. Me gustaría ver su reacción si escuchara tus palabras. Gareth se rió de oreja a oreja, mientras que Riveria dejó escapar un largo suspiro. Esto sería más adelante un dolor de cabeza. En cambio Aiz, solo los seguía por detrás sin mostrar ninguna reacción en su rostro.
De verdad es la princesa muñeca. Es bastante linda. ¿No estaría ella mejor disfrutando su niñez? Déjala ser, escuché que tomó la espada por cuenta propia. Las integrantes de la familia Astraea conversaron entre ellas mirando hacia pequeña niña caballero. Solo Ryu se detuvo en su lugar, sin apartar su mirada de la salida del piso posterior. «Leon, ¿vienes?» Netze se acercó por su lado. Sí. Fue su breve y tardía respuesta antes de entrar al 18º piso, donde el destino de cada una los esperaba. En otra parte al mismo tiempo. 12º piso de la mazmorra. Un joven aventurero corría por la estrecha caverna rocosa. Se me hizo tarde. Beth dijo sin parar de mover los pies. Había usado su corto período de tiempo de preparación para comprar y reemplazar su equipo e ítems. La evidencia era la armadura ligera plateada y en su cinturón tenía atadas 2 espadas cortas y una pequeña bolsa que contenía un par de pociones. Tal vez ya todos entraron al Under Resorts. El pensamiento que corrió por su mente escapó por sus labios inconscientemente. Solo eran algunos pisos de diferencia desde su posición actual, si decidía incrementar su velocidad llegaría en cuestión de minutos. Mientras seguía sumido en sus pensamientos internos, el tiempo se detuvo por un solo momento y sintió una pulsada en la espalda. La advertencia del inminente peligro, lo obligó a seguir su instinto de aventurero y saltó hacia atrás tan ágil como sus reflejos. Una criatura de gran tamaño, irreconocible a plena vista por la poca iluminación de la habitación. Se acercó hasta él con la intención de atacarlo. Y cuando el tiempo volvió a la normalidad, algo grande y pesado explotó en el suelo. Clan. Fragmentos del piso rocoso fueron arrojados por los aires a la velocidad de letales proyectiles. Beth logró evadirlos fácilmente. Objetos voladores de esa velocidad no eran la gran cosa para el joven aventurero. Pero esto aún no terminaba. Slash. Desde enfrente, la criatura volvió a acercarse a él para lanzar un nuevo ataque en forma de corte que logró alcanzarlo, al punto en que incluso marcó una línea en la perchera plateada que cubría su pecho. Pero por suerte no fue un golpe letal. ¡Qué rápido! Sin dudar saltó una vez más hacia atrás tomando distancia. Firebolts. Al decir esa palabra, de la mano de Belly salieron rayos rojos que estallaron contra la criatura. GRR. El cuerpo corpulento de la criatura se incendió en llamas por un momento, despertando su furia. Blam. Lanzó otro golpe más, pero esta vez fue contra el suelo, creando una onda de choque que alcanzó el cuerpo de Belly y lo empujó hacia atrás. Los pies de Belly se arrastraron por el suelo, un solo golpe de esa magnitud sería letal para él si lo recibiera directamente. Por lo que debía ser precavido de ahora en adelante. Sus ojos rojos se enfocaron en la criatura, que desprendía una fuerte intención hostil. Aún con la poca iluminación que había dentro de este piso, Beth pudo reconocer con claridad a su agresor. Parpadeó un par de veces, se había llevado una gran sorpresa. Incluso una débil y falsa sonrisa adornaron sus labios con incredulidad. Esto es a lo que los dioses denominan como déjà vu. Cuernos rojos como la sangre al igual que el brillo de sus ojos adornaban su cabeza. Piel peluda marrón siendo cubierta por una armadura de placas plateada. Era un minotauro. Un monstruo conocido por poseer una fuerza destacable de segunda categoría. Pero el que estaba frente a Belle en este momento, no podía ser considerado uno cualquiera. Un irregular, especie fortalecida. La clase de monstruo que provocaría que los aventureros de clase alta pensaran 2 veces antes de querer enfrentarlos. Pero había otra duda rondando por su cabeza en este momento. ¿De dónde habrá salido este monstruo para empezar? Esta clase de enemigo no salía de la nada, esto debía tener una especie de trasfondo oculto. Cabía la posibilidad de que fuera una especie de arma secreta que tenía oculta Evilus hasta ahora. Pero esas dudas serían resueltas después. El toro salvaje se encontraba impaciente y cargó contra Belle de inmediato. Abandonando su posición con un solo movimiento de sus corpulentas piernas, se acercó al joven humano frente a él. Sorprendiendo a Belle por completo debido a su aceleración, que era impensable para su tamaño. Un rápido movimiento con la labris de su mano silbó en el aire arremetiendo contra Belle. Clan. El golpe no alcanzó a su objetivo, Belle había saltado hacia un lado ágilmente al haber seguido su instinto. Pero para el minotauro, la imagen de no ver a su enemigo ser cortado en 2, lo enfureció. Slam. Con su mano libre, lanzó un rápido y fuerte puñetazo que logró alcanzar a Belle. Gu. Siendo obligado por la fuerza a tomar el golpe, el cuerpo de Belle se estrelló contra la pared rocosa al final de la caverna, creando un cráter detrás de su espalda y abriéndose camino hacia la siguiente cámara de piedra. Belle, ahora tirado en el suelo, volvió a ponerse de pie inmediatamente.
Pero el Minotauro también lo había seguido desde la otra habitación, volviendo a arremeter contra él. Slash Clan. Dos líneas oblicuas fueron el siguiente movimiento rápido de Bella, al blandir sus espadas cortas contra el Minotauro. Un sonido metálico fue generado y las chispas brillantes salieron volando tomándolo por sorpresa. ¡Pam! Un solo golpe contra su cruel rostro lo hizo retroceder por primera vez desde que empezó la pelea. Bell saltó y le lanzó una sola parado con la máxima fuerza que pudo reunir en un solo segundo. Una vez que el ambiente se calmó por unos momentos, el joven humano de cabello blanco y el Minotauro acorazado no apartaron la mirada el uno del otro, reconociendo con facilidad que la existencia del otro debía ser eliminada. El deber de un aventurero es matar monstruos. Y el deber de un monstruo es matar aventureros. Esa era la naturaleza y el único objetivo de los dos bandos en este mundo. La mirada del humano se endureció, una sonrisa desagradable se formó en la boca del monstruo. Y así comenzó su pelea. Bell esta vez fue el primero en tomar la iniciativa, usando su máxima velocidad desapareció en un borrón blanco. Fush Clean. Un veloz golpe que superaba la velocidad del sonido llegó desde atrás. Sintió que sus nervios se habían congelado mientras se expandía una descarga electrizante en su espalda. Volteó a ver en busca de la respuesta y se encontró con la mitad de una espada corta que ahora estaba clavada en su espalda. ¡Uoh! Fue la antinatural respuesta que escapó de sus fauces al haber sido herido sin darse cuenta hasta el último momento. Pero esto recién había comenzado. Fuish. El viento sopló por delante y de nuevo por detrás, dejando al final la débil sensación de dolor que había sido intercambiada por un irritante ardor que quemaba su espalda. Posiblemente el joven había vuelto para recuperar su arma. Fuish Clean Clean. Dos golpes más, esta vez a sus torsos derecho e izquierdo, provocaron que solo se siguiera quejando por no saber qué estaba ocurriendo exactamente. ¡Uoh! Levantó sus brazos para cubrirse con su escudo, evitando mostrar aperturas en su postura, pero fue muy tarde. Fuish Clean Bang. Recibió otro poderoso golpe que provenía de frente que forzó a que sus pies se arrastraran por el suelo. Sin que se diera cuenta el Minotauro, Bell estaba maniobrando tanto en el aire como en el suelo cada uno de sus movimientos, apuntando hacia las zonas más vulnerables del cuerpo del Minotauro, por lo que el daño que recibía estaba aumentando considerablemente. Grrr. Al gruñir molesto, los músculos de su cuerpo se flexionaban al mismo tiempo y levantó su labris por encima de su cabeza, engullendo toda su fuerza en él. Tump. La labris fue estampada en el suelo como si una bola de demolición cayera desde el cielo. El suelo y el piso entero temblaron por completo. Seguido por una grieta que se abrió y expandió por debajo de los pies. Crack crack crack. La estructura colapsó y la acumulación de rocas unidas por el mismo piso se derrumbó, obligando a Bell y el Minotauro a descender al siguiente piso en una caída de al menos 10 o 20 metros. Pero esto aún no había acabado. Bell, que estaba en espera en alcanzar a tocar el suelo de abajo con sus pies, siguió una vez más sus instintos y cruzó sus brazos en su pecho. Clan. NGH. El fuerte y repentino sonido metálico resonó en toda la zona y el cuerpo de Bell chocó contra el suelo como si fuera una bala. Pudo sentir el suelo rocoso romperse en su espalda, pero por suerte podía asegurar por su experiencia que no había ninguna fractura, ni nada grave. Volviendo a ponerse de pie con varios saltos hacia atrás para mantener la distancia. Desde el otro lado de la habitación, el Minotauro ya había caído de pie sobre el suelo con el peso de una roca. Fragmentos del suelo volaron por los aires junto con una pequeña cortina de humo. Grrr. Podría jurar que esta vez su gruñido era más bien una especie de burla. Lo tenía donde que quería, a diferencia del terreno de pelea de hace unos segundos atrás. Estaba rodeado de varias columnas y rocas de gran tamaño, donde Bell tenía la ventaja para saltar y escabullirse por donde quisiera. Pero eso había cambiado cuando se trasladaron al siguiente piso, donde tenían una habitación más amplia para dar la libertad de luchar sin contenerse. Y eso no era todo, el sudor frío recorrió la espalda de Bell notando cierta incomodidad en sus brazos y piernas. Las vendas estaban siendo cubiertas por manchas rojas, era sangre, su propia sangre. Las heridas que aún no estaban completamente sanadas de sus anteriores peleas se volvieron a abrir. No había recibido mucho daño, pero el verdadero problema era que si seguía disminuyendo la cantidad de sangre de su cuerpo, podría ponerlo en peligro. Era ahora una carrera contra tiempo. Debía acabar esta pelea cuanto antes. Pero el único problema era que el Minotauro estaba en perfectas condiciones para seguir luchando, en comparación con Bell. Y su fuerza bruta y resistencia descomunal era el verdadero problema. Si esto sigue así, no podré ir a ayudar a los demás.
Se detuvo a pensar por un momento en la familia Astraea y familia Loki que estaban a unos pisos por debajo de sus pies. Pero mientras más dudaba, el tiempo se agotaba. Para abrirse camino hacia abajo debía eliminar al enemigo frente a él. La firmeza con las que sostenía sus espadas cortas se tensó, su postura cambió a la posición de ataque. Mientras que los brazos del Minotauro levantaron sus dos armas, escudo y labris. Los monstruos cercanos huyeron presas del pánico, con el vivo temor de ser atrapados por inminente daño colateral. Los determinados y brillantes ojos color rubí y las aterradoras cuencas rojas se miraban fijamente. Ella. Y así comenzó su pelea. A cientos de metros por debajo del suelo. El 18º piso, Under Resorts. ¡Boom! Una explosión de escuchó en toda la gran y vasta habitación. Ahora un agujero que conectaba directamente con el infierno había sido creado. Al borde del mismo precipicio escapó un pesadilla. El rugido mordaz de la bestia alada negra provocó conmoción en todos los aventureros que estaban siendo testigos del posible inicio del fin de la humanidad. Las hijas de la justicia se volvieron pálidas, un enano y una alta elfa fruncieron el ceño. En cambio a la pequeña niña de cabellos y ojos dorados que estaba junto a ellos, se volvió completamente hostil junto con un viento negro que comenzó a rodearla. La encarnación del talento estaba mirando todo esto sin cambiar de expresión. Esto solo es el comienzo del final de la era de los dioses. A una distancia segura. La deidad que era la personificación de la oscuridad y las sombras declaró. El dios Erebus sonrió siendo el principal detonante de todo este gran conflicto. Esta era ahora la confrontación final entre la justicia y la maldad. Lastimosamente solo un lado sobrevivirá y perdurará en el futuro. De vuelta en la superficie, donde el frente de batalla principal seguía luchando sin descanso. El Hobbit que era el capitán de la familia Loki, seguía dando órdenes de forma astuta e estratégica. Dirigiendo eficientemente a los aventureros a su disposición, que le habían entregando sus vidas voluntariamente. Protegiendo y luchando sin parar incluso con uñas y dientes. Mientras que estaban siendo acorralados cada vez más por Evilus y la cantidad de sus números de seguidores. Esto es un verdadero desastre. Fin de Himne dejó escapar un largo suspiro cansado. Después volteó a mirar hacia la enorme barrera de hielo que rodeaba por completo la Torre de Babel. Espero que te esté yendo mejor que a mí, Otar. Tenía puesta su confianza en el hombre más fuerte y tenaz que había conocido en su vida. Hermana. Necesitamos más mano de obra por aquí. En otra parte de la ciudad laberinto, una de las zonas seguras. La familia ganesa estaba presentando dificultades para detener a los múltiples enemigos. No es el momento, Ardi. En todas partes necesitan apoyo, y Evilus no deja de mandar refuerzos. Shakti y Ardi estaban a mitad de la calle, siendo rodeados cada vez más por enemigos encubiertos. Derrotando un por uno, pero eran reemplazados por uno nuevo o incluso más. ¿Y dónde estaba ella? No lo he visto desde hace días. Desde el incidente nocturno donde Evilus realizó su mejor golpe hasta el momento contrahorario en toda la historia. Belcranel se había vuelto más distante, era raro que hablara con los demás, pero por supuesto no se olvidaba de ayudar en lo que podía. Se sentirá culpable, por haberme salvado a mí, en lugar de esa niña. Silencio, Ardi. No tenemos tiempo para eso, creo habértelo dicho antes. La reprimenda de su hermana mayor la tomó por sorpresa. Era verdad que esa noche ella era la que estaba más enfadada. Pero se mantuvo firme como la capitana que debía ser para su familia. No se podía salvar a todo el mundo, esa era la cruel realidad, incluso Ardi podía comprender eso. Aún así eso no significaba que debía darle la espalda a alguien que necesitara ayuda. Ese tipo de pensamiento y personalidad, era el que compartía y tenía en común con Bell. Ardi vuelve a la realidad, se acercan más enemigos. Ese sí, hermana. La siguió por detrás mientras en su campo de visión entraban extrañas figuras. Esta vez sus oponentes ya no eran humanos, esta vez serían monstruos. Especies fortalecidas que habían sido domesticadas por el enemigo. Al mismo tiempo, en otra parte ubicada en la habitación más alta de Babel, se encontraba cierta diosa conocida a nivel mundial. Era Freya, una diosa de la belleza. Eligió permanecer neutral, creyendo que los niños podrían resolverlo sin su ayuda. Pero si ella realmente lo deseaba, podría hacer que toda esta masacre terminara en un abrir y cerrar de ojos. Pese a la personalidad caprichosa que tenía normalmente, solo por esta vez tenía puesta su confianza en los aventureros, no. En estos héroes que no buscaban reconocimiento o fortuna, solo luchar por lo que creen que es correcto.
Observar esa gran acumulación de almas ardiendo era un deleite para ella, lástima que eso será para otro momento. Ahora su atención estaba puesta justo debajo de sus pies. Donde el hombre voaz de gran tamaño de cabello y ojos oxidados estaba luchando contra el depredador. ¡Tud! Una fuerte onda de choque fue liberada en el centro de la ciudad. El suelo se sacudió y toda la ciudad laberinto tembló. No era la primera vez que pasaba, ni tampoco sería la última. Todo esto fue provocado por uno de los golpes de la muestra del poder colosal de Zald. Esto es lamentable. Solo hazte a un lado y muere en silencio. Balanceó su gran espada sobre el aire, sacudiendo el polvo que contenía con desinterés. Nunca. El hombre voaz rechazó sin dudar la piedad de su rival. Eso solo le traería la mayor vergüenza de su vida. Pero aún así, sorprendentemente seguía en una sola pieza pese a todo el daño que se había acumulado en su cuerpo. Este era Ottar, el rey, un aventurero de primera clase de nivel 6. También conocido por ser el capitán de la familia Freya. No sirve de nada el no aceptar la realidad. Tú nunca podrás derrotarme así como estás. GGH. No había forma de responder a esa declaración tan realista. Ottar se retorció de dolor en su lugar en el débil intento de seguir de pie. Boom strash bam strash boom. A lo lejos de los dos, los sonidos sin interrupción del campo de batalla fuera de la muralla de hielo llegaron hasta sus oídos. Zald mostró interés en eso y sonrió reconociendo el valor de cada uno de los aventureros. Sí que te has vuelto lamentablemente Ottar. Su mirada se clavó en él, y después en la encima de la enorme torre que rozaba las nubes. Tu fe y lealtad hacia tu diosa es la fuente de tu fortaleza, pero a la vez es tu condena, eso te tiene limitado. Detrás de su casco lo miró por debajo del hombro. Lo que hizo enfurecer a Ottar por no poseer la suficiente fuerza para responder. Nunca te superarás a ti mismo de esa forma. Sin ninguna convicción, nadie podrá superarse a sí mismo. Se debe estar preparado para aferrarse a la vida y seguir luchando hasta el final. Ese era el deber de un verdadero aventurero, no el de un héroe. El salvador que todo el mundo anhelaba, que traería una era de paz y gloria para todos. No importa cuántos sacrificios sean necesarios o del odio y la condena que les espera a ellos al ser culpables. La decepción que tenía al ver la impotencia de Horario fue tan grande que les hizo llegar hasta este punto con un solo objetivo. Destruir a esa calamidad oscura que estaba libre por el mundo. Por esa misma razón, la era de los dioses debe concluir para traer de vuelta la era de los héroes. Ottar se sintió abrumado en su momento al enterarse de esto, pero no fue lo suficiente para detenerlo. La clara decepción detrás del casco que ocultaba el rostro de Zald era evidente, parecía que su diversión se había terminado. Esto se está tardando demasiado. Después su mirada cayó por debajo de sus pies. Dentro de las profundidades de la mazmorra, al igual que en la superficie, la batalla aún no terminaba. Y pensar que el niño que juega a ser un héroe se movió un paso por delante de esa persona. Elogió las increíbles habilidades de liderazgo de Lobiti, capitán de la familia Loki. El plan original era que la pesadilla saliera a la superficie, causando el colapso de la Torre de Babel, causando la destrucción de Horario. Pero debido a la deducción y rápida respuesta del análisis del fin de Himne, el monstruo irregular estaba siendo contenido en este momento por el segundo frente en el piso 18. Tal parece que tendré que derribar Babel por mi propia mano. Zald analizó la enorme edificación rascacielos que servía como tapa para la humanidad. Antes de que pudiera mover un pie. ¿A dónde estás mirando? Ottar exclamó. ¡Bang! Un inesperado y veloz golpe estalló contra su rostro, rompiendo el aire a su alrededor. El casco que llevaba puesto fue mandado a volar por los aires, revelando por fin su rostro. Ese fue un buen golpe. Zald elogió mientras sacudía su cabeza. ¿Qué pasa? ¿Cambió algo de ti? Cuestionó buscando una respuesta por mera curiosidad. Ya no te entiendo, ¿aún guardabas fuerzas o más bien? Ya escuché suficiente de tus estupideces. Slash. Las espadas de Ottar chocaron con la gran espada de Zald, fueron detenidas justo a tiempo, pero eso no era todo. Clan 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 clan. Líneas tan gruesas y agudas eran esparcidas en el aire sin dudar. Ottar descargó todo su poder, en un estallido de furia sin precedentes. Los golpes de diestra a siniestra siguieron y siguieron, sin disminuir la fuerza detrás de ellos, haciendo retroceder por primera vez a Zald. El sonido de espada contra espada resonó en todo Horario. No te permitiré acercarte a mi lady. Se refería a Freya, que aún seguía en la cima de Babel. Ante eso la sonrisa de Zald se amplió cada vez más. Muy bien, demuéstrame hasta dónde puede llegar la fuerza de tu fe ciega y sin remedio. Raa. Ante el desafío de Zald, Ottar rugió.
Y así una vez más el centro de la ciudad laberinto, estaba siendo sacudido señalando que el combate seguía en curso. De vuelta en la batalla solitaria entre monstruo y humano. Paredes, corredores y pisos habían sido destruidos, dejando atrás no más que ruinas. Por suerte el daño era superficial. Inconscientemente habían llegado hasta la primera línea, 17º piso de la mazmorra. Fuish, fuish, fuish. Los crueles y frenéticos cortes de la Labris fueron arrojados al aire sin piedad, ninguno lograba alcanzar a su objetivo. Firebolts. Los relámpagos rojos seguían saliendo de su mano, causando más explosiones ígneas al chocar contra su corpulento cuerpo. Sin embargo, no tenían ningún efecto significativo, excepto por quemar su piel y crear pantallas de humo. Slash, 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 slash. Pero si los combinaba seguidos de sus veloces cortes en forma de destellos plateados de líneas curvas lograban burlar sus defensas, provocando que su equipo se desgastara al recibir más daño, algunos de ellos incluso lograron alcanzar a cortar su piel. Sin dudarlo, Belle estaba lanzando su arsenal. Como si inconsciente no le importara nada más que esta pelea que el resto del mundo. Más sangre de monstruo volvió a volar por los aires salpicando el suelo. GRRR. Y aún así siguió balanceando su Labris frenéticamente. Esto estaba más allá de molesto. Clan, 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 clan. Los fuertes ruidos metálicos de arma contra arma se repetían una y otra vez como una melodía sin fin, conectando golpe con golpe, pero ninguno decidía el fin del combate. Esto era fuerza bruta contra velocidad superior, no había algo más con lo que contaba Belle. El balance de sus técnicas, la mínima cantidad de movimientos, añadiendo suaves y precisos golpes ya eran parte de él ahora mismo. No podía calificarse a sí mismo como un maestro o experto, pero sí tenía la suficiente habilidad para abrumar a cualquier oponente con la mínima cantidad de experiencia. Pero aún no era suficiente. El poco tiempo que tuvo para descansar y para tratar sus heridas, se volvió su propia condena. Belle estaba en su límite, el desgaste de energía en su cuerpo lo hacía evidente. Sus extremidades se sentían pesadas, su respiración estaba agitada mientras su visión se hacía cada vez más borrosa. ¿Tenía tiempo para esto? Por supuesto que no, en este momento había una guerra. Sacrificios estaban siendo llevados a cabo, no era consciente de ello, pero era algo inevitable. Nunca esperó imaginarse a sí mismo luchar contra esta clase de enemigos. El ser testigo de la maldad absoluta en la era oscura solo le hizo ver más allá de la verdadera naturaleza humana. Había sido una experiencia realmente aterradora. Pero no todo fue solo desgracia, también pudo ver con sus propios la brillante luz de la justicia. Más bien a la familia Astraea. Determinadas a un futuro prometedor, al igual que el suyo. ¿Pero por qué él llegaría tan lejos para luchar codo a codo contra Evilus? La respuesta fue simple. Quiero ver a mi horario, el horario donde crecí, el horario en donde conocí a mi diosa y a mi familia. Sonrió mientras visualizó la imagen de una pequeña diosa que conocía perfectamente junto a varios de sus irreemplazables compañeros. Solo espera, volveré por ti, por ustedes. El enemigo frente a él, solo era un obstáculo más que debía eliminar. Sea presente, pasado o futuro, el objetivo de Belle no había cambiado, solo se había reforzado. La evidencia que siempre le señalaba la respuesta, comenzó. Ping, ping, ping. El débil sonido estremecedor de una campana fue reproducido. Pequeñas y brillantes partículas de luz se empezaron a reunir en su mano. El deseo de ser un héroe brillaba de forma radiante al igual que una invisible llama blanca. Esto era por obra de Argonauta. El último recurso para terminar esa pelea había sido activado. El clímax estaba a punto de iniciar. Solo es un paso más. Belle primera vez en esta pelea sonrió despreocupado con más energía. Desde otro punto de vista diferente en esta pelea. El monstruo también tenía sus propios pensamientos dando vueltas en su mente. El minotauro cuya sangre en su interior comenzaba a hervir en señal de una premonición. Su instinto de bestia le advirtió, pidiendo a gritos que huyera, esto podría significar un riesgo para su corta vida. Pero él no quería hacerlo. Originalmente, un monstruo engendrado por la mazmorra al igual que sus demás hermanos y hermanas. No debería sentir nada más que hostilidad hacia los enemigos de su madre, los mortales. Sin embargo, aún así logró dejar todo eso de lado para entender y reconocer el coraje del oponente frente a él. Este tipo de sentimiento desconocido lo llenó desde lo más profundo de su ser, la emoción de una pelea de este nivel era lo mejor que había experimentado hasta el momento. Esta era una oportunidad única en su vida para experimentar algo nuevo. Dejó caer el escudo redondo casi destruido por completo para apretar Labris con sus manos, vertiendo toda su energía y locura. Y así sonrió, de la forma más desagradable que pudo.
Este sería el asalto final para los dos. GRRR. Un breve respiro escapó de ambos. Las cuencas rojas inyectadas en sangre y los iluminados ojos cual rubí se miraron al mismo tiempo. Wash. Cargaron el uno contra el otro directamente. El rugido de batalla llegó hasta el otro más rápido que la distancia que había sido cortada en apenas una fracción de segundo. Clan. Resonó violentamente, provocando que toda la estructura de la habitación temblara. El feroz intercambio de golpes entre el humano y el toro dio inicio. Clan, 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 clan. Más y más golpes, líneas oblicuas negras y plateadas se enfrentaron. El suelo fue dañado sin piedad, mandando a volar por los aires fragmentos de piedras. Mientras Bell ya preparaba su siguiente movimiento. Reinforce. El arma destelló, más rápido que cualquier cosa que hubiera visto antes. En el momento en que golpeó al monstruo justo en el centro, la bestia, junto con la mitad del acantilado, explotó en llamas al rojo vivo. Al pronunciar esa palabra, su cuerpo se iluminó por un brillo azul que lo rodeó por completo. Y también sus espadas cortas. Slash, 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 slash. La liberación de todo el poder que había recibido fue descargado contra su oponente. Innumerables tajos de luz en forma de líneas oblicuas fueron dibujados en el aire. Pero esto solo era el comienzo. Reinforce, reinforce, reinforce. Bell repetía su nueva magia una y otra vez para igualar la misma cantidad de fuerza que su oponente, sin importarle el suministro de mana y la cantidad de mente que estaba usando, fortaleciendo sus propios movimientos, notando que también mientras más golpes lanzaba, incrementaba más su fuerza y velocidad. Lo más probable es que todo esto era obra de su habilidad Ox-Slayer. Aún así, con todo eso a su favor, Clan Clean. Uno de sus golpes finales fue interceptado y hacerlo retroceder arrastrando sus pies por el suelo. La enorme carga mental lo dejó casi exhausto. Y el Minotauro no podría estar mejor en comparación con él. El daño que recibió su propio cuerpo era absurdo, pero aún así seguía de pie. Incluso sus heridas abiertas desprendían humo por la fricción de los cortes de luz. Todo esto fue por causa de la nueva y rara magia de Bell. La había utilizado hace un momento para completar su sucesión de ataques en cadena, siendo muy efectivo. Esta le permitía mejorar y fortalecer sus habilidades por unos segundos a cambio de un gran consumo mental. Por esa misma razón su respiración se había vuelto aún más agitada, pero esto no significaba que debía rendirse. Mientras los segundos se movían lentamente al estar usando la carga concurrente para continuar la batalla. Don don don. El sonido cada vez ganaba más fuerza, resonando a través de las paredes que conectaban con los túneles de la habitación. Esa determinación que sirvió como combustible para que el fuego blanco furioso comenzó a arder en su espalda, generando un brillo único en el mundo. El toro salvaje notó eso para nada contento. Cargó hacia Bell, como si fuera una bala del cañón, tomando por sorpresa a Bell. No podría evadirlo a tiempo. Reinforce. Cruzó los brazos aún sujetando sus espadas cortas para detener el ataque inminente. ¡Bam! Logró bloquear el ataque, pero aún así el golpe que recibió fue lo suficientemente fuerte para despegar a la fuerza sus pies del suelo, enviado a volar su cuerpo en línea recta como una flecha. Y atravesó una pared abriendo un agujero en ella. ¡Gaa! Un débil gemido adolorido escapó de los labios mientras la sangre escurría lentamente de su boca. Ese golpe contenía la suficiente fuerza para matarlo, fue una suerte que eligiera subir su defensa en el último segundo. Por poco y perdió la conciencia, pero el sonido de la campana en su mano le devolvió sus sentidos. No, esto aún no termina. Se llevó ese pensamiento después de ponerse de pie de un salto y salir del hueco corriendo velozmente de nuevo hacia el Minotauro. Las espadas cortas en sus manos también estaban en las últimas, pero estas tenían planeado seguir a su dueño hasta el final. Slash. El Minotauro lanzó un golpe vertical, pero Bell lo evadió pisando el suelo para saltar por encima de su cabeza y lanzar un contraataque. Slash slash. Más sangre salpicó y dejando nuevas heridas abiertas en la espalda de Toro. Una vez plantó sus pies en el suelo, volvió a cargar contra él. Gon gon gon. Las partículas de luz de su habilidad rugieron junto con sus movimientos. El clímax final estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, 18º piso Undead Resorts. Antes una zona segura llena de vegetación y reservas de agua limpia. Ahora era más bien un infierno en llamas comparable a la urna de dragón. El combate del segundo frente aún no terminaba. La pesadilla apenas estaba siendo retenida por los 3 integrantes de la familia Loki, en especial por la pequeña niña rodeada de un viento negro. Y a una vasta distancia, estaba la familia Astrea luchando contra una maga de cabello plateado de estilo gótico.
También reconocida por ser la encarnación del talento, Alfia Silencio. Era una mujer de perfectos rasgos faciales bendecida con una figura curvilínea que no tenía nada que envidiarle incluso a la diosa más hermosa del mundo. Ahora mismo estaba barriendo el piso con mínimo esfuerzo a las aventuras de clase alta. Ustedes no saben cuándo darse por vencidas. Alfia levantó una ceja. Ya les había infligido el suficiente daño físico y mágico para dejarlas fuera de combate. Y aún así, volvían a ponerse de pie. Su voluntad inflexible había sido puesta en su propia justicia, el ideal con el que inspiraron a toda la ciudad a volver a creer que aún había esperanza. Esa era la razón por la que ninguna se daba por vencida. Lo siento pero soy muy mala admitiendo la derrota. Eres una cabeza dura después de todo, Alice. Kaguya no es el momento. ¿Podemos tener un respiro de vez en cuando, sabes, Leon? Ninguna queja, ni tampoco ninguna protesta. Incluso si sus cuerpos estaban lastimados, no borraron las sonrisas en sus rostros. Son demasiado ruidosas. Gospel Satanás Berión. Dando por terminado en breve intercambio de palabras entre las hijas de la justicia. Alfia conjuró su magia de lanzamiento súper corto y disparó decenas de bloques de sonido contra ellas. Tung blam tung blam tung. El suelo y todo a su alrededor estalló en una secuencia de explosiones sónicas. Eak. Urk. Gaa. Ark. La rápida y poderosa explosión mágica alcanzó a todos sus objetivos, volviendo a tirarlas al suelo. Pero una vez más volvieron a ponerse de pie, solo que esta vez apenas podían mantenerse de pie. Ganando un suspiro cansado de Alfia, teniendo en mente que tan necias podían ser las niñas frente a ella. Que eso es todo lo que tienes. Tenías que decirlo. Alice declaró sonriendo con la voz temblorosa y Kaguya la volteó a mirar con los ojos en blanco. Sus esfuerzos al final seguirán siendo inútiles, las palabras que dicen conllevan un peso más grande de lo que se imaginan. Entre sus conversaciones anteriores sobre la justicia. Ninguna pudo dar una respuesta que la dejara satisfecha. No importa que tan grande o pequeño sea el ideal. Al final el único que puede detener esta guerra es un... Antes que pudiera terminar, Alfia se detuvo repentinamente quedando en completo silencio, llamando la atención de todas las chicas. Y después un leve sonido estremecedor. Gon gon gon. El ruido provenía por encima de sus cabezas. No pudieron evitar seguir el sonido conmovedor, que era un presagio de la salvación. ¿Y eso qué es? A solo unos cientos de metros, en la cima de una colina de un área segura, Astraea y Erebus levantaron la cabeza hacia el techo siguiendo la hermosa acústica. Eso es lo que yo creo que es. Parece que un niño problemático se metió en mi escenario, tal y como lo tenía previsto. Se llevó una sonrisa satisfecha, al parecer el chico que le había llamado la atención, al final se llevó su regalo sorpresa. Al igual que las dos deidades, Riveria y Gareth también se detuvieron por la melodía relajante. Aif por otro lado, mientras su cuerpo estaba siendo consumido cada vez más por su viento negro se detuvo. La suave sinfonía del sonido llegó hasta sus oídos y logró hacerla volver en sí, en un instante. Una campana. Sin darse cuenta de que incluso la pesadilla cercana también se quedó paralizada en su lugar, frenando sus rugidos con aliento de rayos negros. Por primera vez, temió por su vida. Ra. Era más bien un lamento con la sensación de peligro en él. Gon gon gon. Lo más inesperado de todo era que el ruido producido de las profundidades de la mazmorra, se filtró a través de los largos y primitivos túneles hasta escapar al exterior, permitiendo que todo horario se deleitara con la fascinante acústica. El depredador y el rey también lo atestiguaron. Oye, al menos déjame escuchar un poco. Solo calla y muere. Pero ni siquiera se detuvieron, estaban más enfocados en su propia pelea. Slash clan clean clan. Sus golpes limpios provocaban estruendos devastadores para toda la ciudad. Otar seguía lanzando golpes y contraataques sin parar, reflexionando en cada momento a su enemigo y la brecha entre ellos. Era claramente inferior a él en todos los sentidos. Si se hablaba de términos de estado puro, lo único que aún lo mantenía en pie y continuar luchando era su fuerza de voluntad. Pero había algo diferente, si no fuera por el sonido de las campanas. Podría escuchar mejor los gritos de guerra de los aventureros por todo horario. Ahora escuchó las voces de los demás, deteniendo con sus espadas, lanzas o hachas astilladas a cada enemigo que intentará acercarse a Babel. Puedo observar sus sacrificios con admiración y respeto, perdiendo a un compañero o amigo al lado suyo, pero aún si las lágrimas brotaban por sí solas de sus ojos. Ninguno retrocedía. Valientes y orgullosos aventureros desde novatos a veteranos, perdían la vida pero lo habían hecho entregando todo lo que tenían.
Por más débil o fuerte que fueran ellos o sus enemigos, todos tenían el suficiente coraje para luchar por Horario. Otar no podía evitar reconocer la valentía de todo el mundo. Ahora solo él, tenía un solo deseo egoísta. Por primera vez, quiero traer la victoria para todo Horario. Esas palabras encendieron la pasión al escuchar la petición de convertirse en un héroe. Lo siento, milady. Pero solo por esta vez, esta victoria no será dedicada solo a usted. Otar se disculpó con su diosa ya que no iba a luchar por alguien más que no era ella. Misericordia de la luna de plata, el desierto dorado. Este cuerpo está destinado al jabalí de la guerra. Otar comenzó a conjurar su magia más fuerte, preparándose para el choque final. Ya veo, así que quieres acabar con esto de una vez. Muy bien. Zaldi sonrió planeando responder de la misma manera. Dios Padre, perdóname. Pues voy a devorar la última cena de los dioses. Codicia, lengua de llama encerrada. Ahora los dos estaban planeando lanzar todo lo que tenían en este próximo golpe. Distintos objetivos e ideales eran su fuente de motivación para seguir adelante. No había forma de detener ahora a estos dos. Este sería el último golpe que decidirá el resultado de esta guerra. Corre, lleva la voluntad de la diosa. Coman, colmillos ardientes. Los ojos de Otar y Zald se encontraron al mismo tiempo. Ildis Vinis. Rea Ambrosia. Las llamas rodearon sus robustos cuerpos, aumentando en gran medida su poder. Y el suelo adoquinado fue arrancado por sus pies después de que sus cuerpos fueran reemplazados por un viento feroz. Raa. Rugieron al unísono cargando de frente el uno contra el otro. Baam Tum. Una gran onda de choque fue producida al entrar en contacto las dos fuerzas. Lo que provocó que toda la ciudad laberinto se sacudiera como nunca antes lo había hecho. Todo el mundo se congeló por un momento, tanto la fuerza principal de Horario como Evilus. Una figura omnipotente se abrió camino entre los escombros de la batalla. Este era, sí, definitivamente era. Fin a la distancia sonrió genuinamente. Sabía que podías hacerlo, Otar. Una vez que el ganador se reveló, todo se aclaró en un instante. ¡Oh! Exclamaron todos los aventureros al mismo tiempo, mirando al rey en sí mismo reclamando su victoria. Solo podía decirse una cosa con seguridad. La fuerza principal de Horario había ganado en la superficie. Ella. Bell rugió girando su cuerpo sobre el aire como un barril y realizó un increíble corte vertical desarmando a su oponente. Las espadas cortas en sus manos se rompieron al mismo tiempo. La labris del minotauro voló por los aires al intentar detener el ataque furia del conejo. Tape Swash. Saltó por encima de su cabeza, reuniendo toda la fuerza restante que le quedaba. La labris negra en las manos de Bella pasó a un color blanco brillante al entrar en contacto con las partículas de luz de su mano. Bell levantó la labris blanca a la altura de su cabeza y poniendo toda su fuerza junto con el peso del arma la balanceó hacia el suelo. Bell. El golpe del héroe llegó a su enemigo. Tunk. El piso entero se inundó de una luz brillante. Esta era absolutamente cegadora. La luz pareció explotar cuando la labris fue balanceada mientras que su oponente fue cortado en dos y posteriormente reducido a la nada con un estruendoso bramido. La explosión destrozó el piso creando grietas que cubrieron las paredes por una tela de araña eléctrica que se había esparcido a través del túnel, el suelo estaba quemado y chamuscado. Este comenzó a abrirse al ya no poder resistir más. La labris se volvió polvo en sus manos. Bella había ganado y abierto un nuevo camino hacia el piso inferior. Dejó que la gravedad hiciera su trabajo y lo llevara hasta el suelo. Tap. Al plantar ambos pies en el suelo suavemente sus ojos comenzaron a escanear toda la zona. Parecía un infierno. El piso 18 al cual llaman resort subterráneo, conocido por ser un punto seguro donde no nacen monstruos. Ahora era totalmente distinto, las llamas eran lo único que ambientaba el piso entero, un viejo enano lo comparó con la urna de dragón, que se encontraba en los pisos profundos. Pero en eso la diosa de la justicia llegó hacia ellos junto con el dios que se hacía llamar la maldad absoluta, que solo parecía mirar fijamente a Bell. Rivería. ¿Qué significa esto? Astrea. Lo siento, Rivería. Él me pidió un último favor, el cual planeo cumplir. Declaró la diosa de la justicia mientras el dios de la oscuridad avanzó hacia enfrente. Bell. ¿Usted no era el dios Eren, cierto? No pudo evitar preguntar. Erebus. Eso fue lo que te dije, niño, aunque fue una mentira. En realidad mi nombre es Erebus. Bell. Bell no sabía exactamente cómo hablar con él. Después de todo, él fue el dios detrás de toda la masacre que había sufrido Horario, se había enterado de todo esto por parte Alfia durante su pelea. Lo cual lo hacía dudar y de qué pensar realmente sobre él. Erebus. Debes tener varias dudas.
Pero lamentablemente no hay tiempo para eso. Solo quiero hacerte una simple pregunta, ¿de acuerdo? Al no tener ninguna pregunta en mente prefirió escuchar al dios. Erebus. Dime, después de haber experimentado todo esto ¿aún sigues manteniendo tu respuesta? Sonrió recordando cuando le preguntó al chico qué era la justicia. A lo que él respondió diciendo que hacer lo correcto sobre todas las cosas, pero esa respuesta no era suficiente para él. Por lo que durante toda esta semana quería ver si el chico podía mantener su voluntad, la cual estuvo a punto de caer si no hubiera sido porque recibió ayuda. Bell seguía siendo joven por lo cual le dio curiosidad saber si seguía siendo el mismo tonto que conoció o se terminaría manchando. Sin embargo, quería escucharlo directamente de él. Bell. Por supuesto, mi respuesta no ha cambiado. Respondió por primera vez con toda seriedad reflejada en sus ojos. Bell. Yo seguiré insistiendo en ayudar a quien me pida ayuda o lo necesite. Incluso si mis acciones sean vistas como incorrectas o diferentes a las de los demás, yo no pienso resignarme. Las palabras del chico sorprendieron por completo a todos, incluso a la diosa de justicia. Bell. Por eso yo ya no volveré a dudar ni a cuestionarme a mí mismo, aunque eso me marque como un hipócrita. Yo mantendré mi ideal. Acabó con una sonrisa sincera mientras recordaba cada una de las dificultades que pasó y superó. Si estas volvían a suceder, entonces él las volvería a superar con un mejor resultado. La respuesta totalmente honesta de Bella causó que el dios de la oscuridad sonriera por última vez. Erebus. Vaya, me hubiera gustado ver tu crecimiento con mis propios ojos, pero parece que tendré que hacerlo desde los cielos. Y así la luz resurgirá de nuevo, más radiante que la última vez. Bell entendió claramente las palabras del dios y solo pudo agachar la cabeza triste. Terminando su conversación se dio la vuelta y avanzó junto a Astrea como si estuviera satisfecho. Y con eso la destrucción de horario fue evitada, dando inicio a un nuevo amanecer justo como prometieron las hijas de la justicia. Bell Cranel. LV. 4. Fuerza. A 843, SS 1033. Resistencia. A 812, SSS 1218. Destreza. A 881, SS 1199. Agilidad. S933, SSS 1240. Magia. B767, S965. Suerte. F, E. Inmunidad. G, F. Evasión. H. Magia. Firebolts. Magia de lanzamiento rápido. Reinforce. Magia de encantamiento rápido. Fortalece, aumenta y mejora las acciones. Su tiempo de uso será determinado por la cantidad de mente. Habilidades. Liaris Freese deseo inquebrantable. Acelera el crecimiento. Los efectos duran tanto mientras no cambien. Los efectos estarán determinados por la fuerza de sus sentimientos. Argonauta aspiraciones heroicas. Derecho para cargar automáticamente para una acción activa. Oxslayer asesino de toros. Incrementa exponencialmente todas las habilidades al luchar contra monstruos tipo toro furioso. Fin del cap.